Muy bien, pues me llamo Félix María Arocena, soy de Donosti y bueno, pues estudié físicas, pero luego la vida me llevó por derroteros de teología y teología litúrgica en concreto. Y soy profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Y bueno, no le quiero... Oye, ¿no te quieres poner aquí al lado mío, Ramón? ¿Por qué no vienes aquí? Sí, si te apetece aquí conmigo. Claro, la música y la liturgia, ¿cómo vamos a separar delante de estos señores la música de la liturgia? Tenemos que ir a la vez. Hombre, solo faltaba. Aquí, claro. Magnífico. Bueno, y cualquiera puede levantar la mano, y cualquiera puede interrumpir, y cualquiera puede preguntar, y cualquiera puede hacer lo que le venga en gana. Pero no, como ya se va a ver lo que voy a decir, no, a mí no me gusta, voy a hablar de esto, pues no me gusta empezar así, voy a hablar de lo que voy a hablar. Lo que pasa es que hay una pega, ¿no? Y os pido disculpas porque, bueno, primero os voy a tratar de tú, si me permitís. Yo tengo 65 años, pero mejor que me tuteéis. Y entonces, pues la cosa es que como quiero decir lo que quiero decir, pues lo quiero leer. Ya sé que es impresentable, ¿no? Venir a un señor a que te lea cosas, pero bueno, es que dicen que Romano Guardini, y yo no me quiero comparar con él, porque yo no le llego al talón, pero cuando daba una conferencia la preparaba tanto y era tan preciso que dicen que cuando daba una conferencia de pie, ¿no? Delante de un ambón y se dirigía a la gente, ¿no? Dice que él acababa la conferencia de puntillas. O sea, se metía tanto en lo que decía, ¿no? Que él mismo estaba totalmente inmerso en el discurso y se ponía de puntillas al final, ¿no? Bueno, yo no tanto, pero quiero decir lo que pongo aquí. El abrazo de Jesús a los niños, su imponerles las manos, tocar los oídos del sordo, poner saliva en los ojos, soplar sobre los apóstoles. Todas estas acciones del Señor tienen una continuidad fiel en los gestos sacramentales de la Iglesia. Y son como un trasunto de la ternura de Dios, que acaricia así a quienes la acogen. El dinamismo de la misa, desde que se inicia hasta que concluye, va llevando de la mano a la asamblea de lo visible a lo invisible a través de signos sensibles. Y de este modo es posible llegar a alcanzar una comprensión experiencial del misterio de Dios, celebrado en la liturgia. Ahora voy a leer de un libro. En la noche de Navidad del año 1886, acudió al oficio de vísperas en la Catedral de Notre Dame de París, un chico de 18 años llamado Paul Claudel, que moriría en 1955. No fue para participar en la oración de la Iglesia, sino por el deseo de contemplar una de sus celebraciones solemnes, y apoyado en una de las columnas cercanas al altar mayor, estoy contando una cosa que don Ramón sabe de memoria, que es la conversión de Claudel a través de la música. Momento mágico. Apoyado en la columna cercana al altar mayor, se mantuvo atento a la escucha durante todo el oficio y hacia el final, al oír cantar el Magnificat
al coro de niños, conmocionado, se sintió inmerso en un reino de luz y de belleza inexpresables y de forma inopinada comprendió que la Iglesia, a la que había considerado como una institución rígida y lejana, realmente era un campo de juego donde se producen llamaradas de belleza y de sentido. Pero no solamente en el oficio de vísperas, sino también en el despliegue celebrativo de la misa. Ese despliegue conlleva una experiencia sensorial que empuja a las puertas de los sentidos del cristiano hasta alertarlos o de alguna manera poner a los sentidos, tacto, gusto, olfato, vista, oído, hasta ponerlos en fiesta. Algo parecido a lo que experimentó Isabel cuando llegó el Salvador del mundo en el vientre de su madre en Ain Karim. Quien participa en la celebración de la misa penetra en el misterio eucarístico atravesando las 5 puertas de su corporeidad. ¿Cuándo Dios será el encuentro? Esto es muy importante, ¿no? Los cristianos del Oriente saben que cada vez que ellos se reúnen, Cristo viene. Entonces les gusta ver en el ábside de las iglesias bizantinas un gran pantocrátor que les confirma que en cuanto reunidos gozan de la asistencia y de la presencia del resucitado, ¿no? Siempre que la iglesia celebra, Cristo viene. Las celebraciones de la iglesia son lugares donde Él se ha comprometido a no dar plantón. Cuando Dios será el encuentro y se ofrece generosa y gratuitamente por medio de los sacramentos, el hombre no puede concurrir a ese encuentro pasivamente, a ese gran acontecimiento, y lo hace en el marco de su corporeidad, permitiendo que los signos litúrgicos activen sus sentidos espirituales, consciente de que se produce así un admirable intercambio de vida, o sea, de amor, entre Dios y Él. Y acabo de citar la categoría sentidos espirituales. Cuando cantamos el himno de Pentecostés del siglo IX, Veni Creator Spiritus, y llegamos al verso Accende lumen sensibus, accende, prende, lumen, prende de luz, sensibus, nuestros sentidos, haz que nuestros sentidos prendan de luz. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo no apaga los sentidos del cuerpo, sino que, sobre todo, los enciende. Son los sentidos espirituales, que no son una alternativa de los sentidos corporales, sino su afinamiento. El Espíritu abre los sentidos corporales a la luz de la fe para que puedan percibir más fácilmente la presencia del invisible en la celebración ritual. Llegados aquí, hace siglos Agustín
dejó para nosotros esta pregunta y su respuesta. Entonces son 15 líneas. No hay que hacer nunca citas largas, porque cuando uno está hablando a los demás, una cita larga se hace tediosa, pero no puedo cortar. Es Agustín, es las confesiones de Agustín. No, tiene que ser lo que pone Agustín. Entonces yo os pido disculpas, pero hay que leerlo así. San Agustín. Y la pregunta es la siguiente. Es el libro 10, capítulo 6. ¿Qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? Bueno, no está mal, ¿no? ¿Qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? Entonces, uno de los cerebros más potentes del género humano, ¿no?, se plantea esta pregunta. ¿Qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? Y dice, no es una hermosura corpórea, ni una bondad transitoria, ni una luz material agradable a mis ojos. No son suaves melodías de canciones, ni la gustosa fragancia de las flores, ungüentos o aromas. No es la dulzura del maná o de la miel. Está haciendo el recorrido de los 5 sentidos, ¿eh? Ni finalmente deleite alguno que pertenezca al tacto o a otros sentidos del cuerpo. Nada de eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Esa es la parte destruens, la pars destruens, ¿no? Ahora la pars struens, ¿no?, la parte de construcción, ¿no? Y no obstante, entonces lo que aquí está en negrita, ¿no?, lo he puesto en negrita. Y no obstante, amo una cierta luz. Amo una cierta armonía. Amo un cierto manjar y un cierto deleite cuando amo a mi Dios, que es luz, melodía, fragancia, alimento y deleite de mi alma. Resplandece entonces en mi alma una luz que no ocupa lugar. Se percibe un sonido que no arrebata el tiempo. Se siente una fragancia que no la esparce el aire. Se recibe el gusto de un manjar que no se consume comiéndose y se posee estrechamente un bien tan delicioso que, por más que se goce y se sacie el deseo, nunca puede dejarse por fastidio. Pues todo esto es lo que yo amo cuando amo a mi Dios. No hay nada que comentar. Esto es lo que dice San Agustín, ¿no? Un santo, ¿no?, que ha tenido un hijo fuera del matrimonio, ¿no?, y que se bautiza con su hijo a la vez. Y les bautiza San Ambrosio en Milán, ¿no? Pero dice esto. Cuando Agustín habla de ese resplandor de luz, de ese percibir un sonido, de ese sentir una fragancia, de toda esta intersensorialidad espiritual, cuando él ama a Dios, se está refiriendo a una sinestesia. Entiendo por sinestesia la actuación conjunta de todos los sentidos espirituales, del tacto espiritual, del olfato espiritual, de la vista espiritual, del oído espiritual. Se está refiriendo a una sinestesia de los sentidos espirituales del cristiano que tiene su lugar privilegiado. Esa sinestesia tiene su lugar privilegiado allí donde acontece. Allí donde acontece, que es la celebración de la Santa Liturgia. Los ritos son lugares de expresión del sacrum y en esa misma medida terreno privilegiado para devolverle a Dios su amor, para devolverle a Dios
su amor. Nos referimos al código gustativo del pan y del vino en la Eucaristía, al olfativo de las incensaciones, al sonoro de la música y del canto en la himnodia, al código cinético de las procesiones, junto con los objetos sagrados, la luz, los ritos con agua, con el crisma, con la sal, en cuanto tales, son ocasión para que el Espíritu Santo produzca la activación sensorial que acompaña a los efectos vivificantes del sacramento, de cualquier sacramento, sobre todo el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Javier, quería hablar contigo de lo que voy a decir ahora. Los autores medievales concebían la liturgia como ars Christi y por tanto la summa artium, el conjunto de las artes, y ars artium, el arte de las artes, es decir, como la síntesis de todas las artes, como el lugar eminente de expresión de la poesía, de la música, de la perfumería y de la cromática litúrgica. De esta intuición resulta que participar en la liturgia era, para el cristiano medieval, introducirse en la vía pulcritudinis, en la vía de la belleza, como recorrido que llevaba a repristinar la armonía inicial del Edén. Así, por ejemplo, para Hildegarda de Bingen, una abadesa alemana, para Hildegarda de Bingen, cuando Dios paseaba por la brisa del paraíso al atardecer y conversaba con Adán, Dios escuchando a Adán, escuchaba la voz de un ángel. Y el demonio no canta. Y en el infierno no hay canto. Mientras que el cielo, el Apocalipsis, nos lo pinta como un lugar donde es una liturgia perenne, hecha de himnos, que incluso conocemos a veces la melodía, ¿no? Sanctus, Sanctus, Sanctus. Bueno, eso es lo que se canta eternamente allí, ¿no? 2 coros y un solo canto, ¿no? La Jerusalén del cielo, la Jerusalén de la tierra, en la liturgia, formando un solo coro, cantando la misma melodía, ¿no? Era dar una respuesta al desiderium, a la nostalgia del paraíso. Retornar al orden cósmico inicial querido por Dios para el hombre. Ese hombre que a su vez él era un microcosmos, un reflejo del cosmos, tal y como salió de las manos del Creador. Participar en la liturgia para el hombre medieval era como una sanación de sus sentidos. Participar en la liturgia era como una sanación de sus sentidos, a través de los cuales podía alcanzar un conocimiento gustoso de Dios. Bajando un poco al terreno, entre los ritos que pueden suscitar la activación de los sentidos espirituales por parte del Espíritu Santo se encuentran el baño bautismal, el lavatorio de los pies del Jueves Santo, el lavabo de las manos, la aspersión con agua, la imposición de las manos, la unción con el crisma, la señal de la cruz, el beso, la insuflación del obispo sobre la ánfora de crisma, la misa crismal en Roma el jueves por la mañana, la insuflación, el abrazo, los golpes de pecho, la comunión en la boca, partir el pan, la imposición de la ceniza, la imposición de las alianzas matrimoniales, la entrega de las sarras, la palmada en la mejilla. Este universo, ¿no?, simbólico de la liturgia en el cual el Espíritu Santo puede activar nuestros sentidos espirituales para tener una comprensión experiencial del misterio de Dios.
pensando que va a ser mucho más interesante las preguntas que lo que yo pueda decir, cierro esta primera parte y ahora tenía previsto hablar alguna cosa de los 5 sentidos, pero me voy a quedar solamente en 2 y termino, ¿no? Voy a hablar de el olfato y el tacto, y las otras 3 lo dejo sin tratar porque ya va siendo la hora, ¿no? Y sobre todo es mucho más interesante lo que podáis decir vosotros, ¿no? Voy a hablar del olfato, ¿no? En primer lugar, el olfato es un sentido que parece anticipar el futuro. Se adivina la presencia de alguien en virtud de su perfume, incluso antes de ser visto, ¿no? Esto me pasa en el ascensor de mi casa, ¿eh? Cuando subo, ¿no? Solo en el ascensor, estaba así, ¿no? Y sé quién ha subido antes. Este hecho de que el perfume se perciba incluso en la ausencia, como ocurre, por ejemplo, con un recipiente de perfume ya vacío, ya no tiene perfume, pero si está vacío, lo destapas, aunque esté vacío. Esta capacidad de percibir en la ausencia evoca a Dios, que se revela en la bipolaridad presencia-ausencia, y así, por la activación del olfato, atrae el alma hacia la suma belleza, que es el hiperkalos, por medio del deseo. El perfume, con su capacidad de atracción y seducción, activa el olfato y ayuda a descubrir las presencias de Cristo en la misa. Por ejemplo, vamos a estudiar brevemente el comportamiento de la esposa cuando acoge al esposo en esa relación nupcial que es toda celebración litúrgica, ¿eh? La celebración litúrgica siempre se entiende en el marco de relación nupcial del esposo, el resucitado, con la esposa, la iglesia, ¿no? Y entonces sale la procesión de entrada. Siempre estoy imaginando una celebración plenaria, ¿no? No la misa que se celebran a 2 personas en una ermita el día de San Cebollino. No, eso no me sirve para hacer liturgia. Estoy pensando en San Juan de Letrán, ¿eh? Estoy pensando a lo grande, ¿no? Y entonces sale la procesión de entrada, y cuando sale la procesión de entrada, como va presidida por la cruz con 2 ciriales, todavía antes de la cruz va. Entonces, cuánto sale, ya se empieza a oler, ¿no? ¿Quién huele? La esposa, la asamblea, porque la asamblea litúrgica es un signo de la Iglesia universal. O sea, la Iglesia universal se realiza aquí y ahora en la gente que está en esta celebración, ¿eh? Entonces, cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y entonces huele. Ausencia, presencia. Pero cuando se coge de encima del altar un evangeliario cuyas tapas son de plata y llevan incrustadas joyas, y hay en medio de la tapa del evangeliario que va así, por manos del diácono, hay una representación del Pantocrátor en marfil, y todo eso sale del altar procesionando hacia el ambón con luces y procesión, y se llega a proclamar el Santo Evangelio, ¿no? Entonces se hace así, ¿no? Entonces el libro se queda inmerso en una nube blanca que huele muy bien. Y al acabar dirá el diácono: palabra del Señor. Y la gente responderá: gloria a ti, diácono, que cada día lees mejor, que dominen las técnicas del micrófono. No. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, que significa resucitado, Jesús. Y aquí se abren 2 caminos. O esto es verdad, o estamos locos. Pero ya se ha olido antes. Esto también, la verdad es que hace penetrar la misa en una nueva galaxia, ¿eh? Porque
si hacemos una lectura historicista del Evangelio de los cerdos que se suicidan, ¿no? Porque Señor Jesús los saca hay unos demonios y los saca de un enfermo y vamos a los cerdos, y van a los cerdos y todos se tiran por un acantilado. Entonces, claro, si a mí en la misa me leen ese relato, algo del Evangelio ya conozco, ¿no? Entonces, qué aburrido, ¿no? ¿Cómo puede tener la Iglesia el mal gusto de convocarnos a que escuchemos pasajes que conocemos de memoria? Algo falla. Es que no nos estamos dando cuenta que quien está hablando ahí es el resucitado a través de un icono suyo que es el diácono. Pero no hemos dicho gloria a ti, Señor diácono, sino gloria a ti, Señor Jesús. Pero antes, la Iglesia nos lo ha hecho oler. Y el canto nos lo ha hecho también percibir, ¿no? Primera lectura en latín, Verbum Domini, Deo gratias. Segunda lectura en latín, Verbum Domini, Deo gratias. Tercera lectura, Evangelio, Verbum Domini. Respuesta, Laus tibi Christe. ¿A qué viene tanta E? ¿Por qué tanto neuma en la E? Laus tibi Christe. Bueno, eso está hablando de algo. Esto está oliendo algo. Son los sentidos espirituales, ¿no? Y por último, cuando se llega a la que será entregado por vosotros. Entonces, ahí. Es la presencia sustancial en el cuerpo eucaristizado, en el pan eucaristizado, en el cuerpo, en el pan consagrado. Ya no es pan, aunque subsisten subsisten de una manera misteriosa los accidentes, pero es el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo, el cuerpo de Cristo resucitado. Pero entonces da la impresión que parece que la Iglesia adivina las presencias del esposo y entonces cuando las adivina las inciensa. Es el olfato. Y el tacto, para terminar. No, el gusto, ¿no? ¿Qué he dicho? No sé qué iba a hablar de... dos. ¿Eh? De dos. Sí, pero no sé cuál es. Como tengo los 5, no sé cuál. No sé qué he dicho. Pues vamos a elegir uno. El olfato y el gusto. Bueno, pues con el sentido del gusto avanzamos en el campo de las percepciones litúrgicas y que se abre ahora a los sabores. Bueno, en primer lugar hay un himno de la liturgia de las horas en latín que dice gustando Deo vivimus. Vivimos para Dios gustando, en latín y en español. Gustando Deo vivimus. Gustando para Dios vivimos. Vivimos para Dios gustando. ¿Gustando qué? Su sangre. Y Ambrosio, libemos es el verbo que hace referencia a las abejas. Es decir, una extracción del néctar de las flores. Libemos con gozo la sobria borrachera del Espíritu Santo. Libemos con gozo sobriam ebrietatem spiritus, la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Ebrietas es el nombre del libro de Íñigo Pirfano, que ha publicado, ¿no? Y que estoy leyendo. El obispo de Milán no teme usar el término embriaguez en el sentido de ebrietas, es decir, de comunión plena y gozosa con Cristo, una vida exigente y a la vez atractiva, una vida concreta pero inmersa en el misterio. Misterio de Dios, misterio de Cristo. Y voy a referirme para acabar a la experiencia gustativa que se realiza en la Santa Comunión, donde
el juego de los ojos, del rostro y de la voz se unen al gusto del pan y del vino, los accidentes que subsisten en la transustanciación. El misterio de la donación preciosa, que es la donación que hace Cristo de sí mismo en la Santa Comunión, la donación, este misterio de donación preciosa es acogido por el gusto, por la mirada al pan, por la voz del amén con el que se recibe y por el oído que escucha el canto de comunión. Gusto, mirada, el cuerpo de Cristo. No se da la comunión hasta que no se dice amén, ¿no? Es un diálogo de fe, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? Como si dijéramos, Ave María, gracia plena, San Gabriel, ¿no? San Gabriel, el cuerpo de Cristo. Mira, María, vas a ser madre de Dios, ¿estás de acuerdo? Y dice el que va a comulgar, amén. Y dice la Virgen, fiat mi secundum verbum tuum, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Si la Virgen no dice fiat, no hay nada. Si el que va a comulgar no dice amén, no hay nada, ¿no? Es un diálogo, pero hay que hacerlo con sentido dialógico y, por lo tanto, con calma. El cuerpo de Cristo, la vista, la voz, amén, la mirada al pan eucarístico, el oído al canto de comunión y la articulación de los ojos, del oído, de la boca y la inmediatez del rostro, no digamos si se comulga en la mano, ¿no? con aquel gesto que explica Orígenes, ¿no? o Tertuliano, no, Orígenes, ¿no? De formar un trono, ¿no? De formar un trono con las manos, ¿no? Formar un trono para el Rey de la Gloria, ¿no? Manos limpias, manos lavadas, ¿no? No porque haya coronavirus, sino porque vamos a comulgar en la mano, ¿no? Y con este gesto tan de la antigüedad cristiana, entonces la articulación de los ojos, del oído, de la boca, de la inmediatez del rostro y el sabor a pan y vino, todo eso constituye un santuario momentáneo donde se celebra una liturgia de intimidad. Es una liturgia abierta al cuerpo de Cristo, nacido de María Virgen. Bueno, termino porque ya habría que hablar de los demás sentidos, ¿no? Voy a terminar con una consideración final. La liturgia es, en definitiva, el lugar del consensus, de la conspiración, de la conspiración y de la armonía sinfónica de todos los sentidos, la fiesta de los sentidos, el sagrado banquete al que estamos invitados, al que están invitados nuestra alma espiritual y nuestro cuerpo de carne y nuestra sensibilidad. Lo sintió intensamente Orígenes y lo plasmó con estas palabras conmovedoras. Orígenes, ¿no? El más místico de los padres, ¿no? Cada uno de nuestros sentidos, esto viene del siglo VI, ¿no? O V, ¿no? Cada uno de nuestros sentidos es una ventana por la que mira el esposo. Cada uno de nuestros sentidos es una ventana por la que mira el esposo. ¿Y por cuál de los sentidos no mira? Esto, si se comenta, se estropea. Cada uno de los sentidos es una mirada por la que mira el esposo. ¿Y por cuál de los sentidos no mira? La celebración de la Eucaristía no es una forma de evasión de los sentidos, sino un espacio y un tiempo en el cual el cristiano puede aprender un modo superior de habitar su propio cuerpo. Un modo superior de habitar nuestro propio cuerpo para llegar a ser miembro vivo del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La exégesis, los comentarios litúrgicos de los medievales se mueven precisamente en este campo magnético de la acción y de la percepción, donde
el significado del misterio eucarístico recorre, esto es la liturgia, el significado del misterio eucarístico recorre el camino humanísimo de cada uno de nuestros 5 sentidos, que están llamados a involucrarse en la celebración. Ahí es nada. No, las cositas de... No sabía de qué hablar, ¿no? Venga usted a hablar de la liturgia. He elegido esto, ¿no? Que a lo mejor ha podido servir. A mí me sirve. Estoy muy convencido de lo que digo, ¿eh? ¿Se puede preguntar? Aquí yo no organizo, no sé cómo funciona esto. Tampoco, pero voy a preguntar. Entonces, Pero a lo mejor se puede preguntar, pero también es muy interesante que habléis vosotros, o preguntéis o no preguntéis, que habléis, ¿no? Sí, preguntas. Sí. Yo no soy de aquí de Madrid, pero me voy a contar un fenómeno estadístico. Y es que más o menos cuando tú llegas a misa y más o menos la gente empieza la misa puntualmente, no se prepara, quiero decir. En Madrid, más que en otros sitios en los que he estado viviendo. O sea, que 3/4 partes de la gente se incorpora a misa después. Tanto misa de domingo como misa de diario. Entonces, por supuesto, no piensas nunca mal de nadie, rezas por ellos y tal. Sí, nunca juzgar. Sus hijos, Esto. su Sí. abuela. Familias numerosas. O sea, ¿cómo poder caer en la cuenta de lo grande que es la misa, pues para no caer con cierta rutina pues en ese desprecio, ¿no? De tanto un poco la paciencia. Bueno, de lo grande que es la misa voy a decir una cosa y de llegar tarde otra. Lo grande que es la misa es cuando se va a lavar las manos el sacerdote. Voy a hacer una confidencia, no tengo inconveniente en hacer una cierta desnudez espiritual delante de vosotros. Cuando se va a lavar las manos se dice in spiritu militatis et in animo contrito suscipiamur a te domine et si fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie ut placet tibi domine Deus. Que sea agradable ese sacrificio hoy. Soy tan consciente de que estoy realizando una acción que me sobrepasa, que cuando digo hoy, pongo 2 cosas siempre, cada día en la cabeza, para que Dios las vea, ¿no? Primero, el cariño que puse en mi primera misa. Y luego pensar que a lo mejor es la última, que mañana no puedo celebrar porque me he muerto. Pero lo hago siempre. Pongo lo que hice, que no es lo más valioso, porque lo más valioso es lo que hace Dios. Pero bueno, yo en la primera misa puse mucho cariño. Y luego pienso que me sirve pensar que a lo mejor mañana ya no puedo celebrar nunca más. Es grande la misa, ¿eh? Y llegar tarde, pues yo me hago cargo de todo, familias numerosas, ¿no? Misa de 9 de la noche o 9:30, ya la última, y llegan tarde también a esa, pero claro, es que los críos están... Y a la vez, ¿no? Si ahora preguntara aquí cómo empieza la misa, estoy seguro que nadie me iba a acertar. Porque no vamos a hacer el experimento porque siempre ya sé que todo el mundo falla. Entonces, no, si queréis lo hacemos, pero vamos, que no, para que no acierte nadie ya... Bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? Si queréis, ¿no? La respuesta es que la misa empieza como dice el misal que empieza. Entonces, cuando se va al misal, pone ordinario de la misa, pone la primera frase es como empieza la misa, ¿no? ¿Sabéis cuál es? ¿En latín o en español? Español. Convocado el pueblo. Así empieza la misa. En latín, convocato populo. Una vez convocado el pueblo. Y sin eso no empieza la misa. Entonces, las asambleas que se están constituyendo a lo largo de toda la liturgia de la palabra, esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. O sea, aquí, por ejemplo, no ha llegado tarde nadie. O sea, como yo me he puesto a hablar, no ha llegado nadie. Curioso, ¿no? Me ha parecido esto, ¿no? Estaba pensando, mira, aquí el convocato popular ha funcionado perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no?
¿Y qué diferencia hay entre la presencia de la Eucaristía, más o menos la tenemos clara, pero la presencia de Jesús en la liturgia de la palabra? Qué gracia, ¿no? Qué risa. Sí, pero la respuesta es de 1 minuto, de 10, de media hora, de 1 hora. Breve. La presencia, bueno, pues he hecho un atisbo antes en lo que he hablado, ¿no? O sea, me parece que ¿cómo decir? No. Estoy pensando el modo de responder. Que sea breve, porque a lo mejor sería abordar esto en profundidad. Pero bueno, así brevemente vamos a decir que se pide la bendición del obispo. ¿Podrías ir contando tú 1, 2, 3, 4, 5? Se pide la bendición del obispo. 1, 2, 3. No, uno. Se coge el evangeliario, se toma el evangelio del altar. Se procesiona con incienso y luz. Se dirige al ambón, que es, si el evangeliario es el cáliz de la palabra de Dios, el ambón es el altar de la palabra de Dios. La gente se pone de pie. Hace falta estar ordenado. Nunca un laico ha proclamado el evangelio en la iglesia. Bueno, luego él nunca, resulta que muchas veces sí. Pero eso es otra historia que es muy, muy interesante, ¿no? La costumbre de los emperadores alemanes de cantar el evangelio el día de Navidad. Vamos a dejarlo, muy interesante. Si no estás ordenado no puedes hacer esto, ¿no? Un laico no. Sí. Y entonces el Señor con vosotros. Y luego la gente que guarde esto, que lo entienda, que hable de ello y lo guarde en el corazón. Y luego palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y luego, claro, si yo voy ahora y beso la manilla de aquella puerta, tenéis que llamar a psiquiatría de la paz, porque yo he perdido la cabeza. Pero esta mañana un sacerdote ha besado un libro y aquí nadie ha dicho nada. Pero besar un libro... Y luego este canto gregoriano, ¿no? Que es distinto, ¿no? Y luego se lleva al obispo. El obispo hace el mismo gesto con el evangeliario que el Santísimo Sacramento en la bendición, ¿no? Bueno, pues yo creo que podíamos llegar a 20, pero ahora me falla la memoria, hay más cosas. Bueno, y estas 14 cosas no están trabajando a favor de algo. ¿Y qué es ese algo? Aquí está Dios, hablando. Es Jesucristo resucitado que se está dirigiendo a nosotros. Claro, el ambón tiene forma de paloma o de ave, de pájaro. ¿Por qué? Porque es una cosa muy bonita, porque cuando un ave abre las alas, es muy cómodo para dejar el libro encima. No, porque es el símbolo de San Juan. San Juan es un águila. Y San Juan es el primero que ve el sepulcro vacío. Y si el sepulcro está vacío, es que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, es que este mensaje que se está enviando desde aquí es un mensaje pascual, de Cristo vivo. Y entonces ya empieza a funcionar la liturgia como encuentro. ¿Con quién? Con el resucitado, que dice, mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son vida en el espíritu. El espíritu hace vida a mis palabras. Aquí hay un divino proclamador, que es Cristo, y un divino actualizador de las palabras en mi corazón, misteriosamente, que es el Espíritu Santo. Afirmada la presencia de Cristo, afirmada la presencia del Espíritu Santo. Pero todo eso se está dando a simultáneo en esta celebración. Entonces, claro, quedarse en la homilía del sacerdote, porque ¿de qué se habla al acabar la misa? De lo que ha dicho el cura.
qué horror, ¿no? Que si me gusta, que no me gusta, si ha acertado, si no ha acertado. Pero es que eso ni va ni viene. Es mucho más. Es una acción, es algo mistérico y por lo tanto grandioso. Y por tanto, pues después de la lectura del Evangelio, pues ya sería la postración, todo el mundo al suelo. Si fuéramos conscientes de lo que estamos experimentando. No sé. Entonces, antes has contado esto de la fiesta de los sentidos. Sí, he hecho a propósito de esta expresión, la fiesta de los sentidos, sí. La fiesta cristiana de los sentidos. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos que todo tiene una pobreza muy grande. Y aquí incluso muchísimo más que... En España más. Sí, o sea, más, digo, una pobreza, por ejemplo, en África, pues la gente baila, vamos, la liturgia sigue manteniendo pues esas danzas y se dedican a alabar a Dios pues con esos ritmos. Por supuesto. Y aquí incluso, o sea, tú miras cómo está puesto el mantel y la verdad es que es bastante, o sea, vas a un restaurante y tienen las velas que están bien puestas, el mantel está bien puesto, todo es una pasada. Y llegas a la iglesia y te encuentras un mantel cutrillo, con una espiga horrible. Entonces, o sea, me parece como que hay una tarea que implica pues todas esas artes menores, que son pues el arte de la cera, el arte de los perfumes, de todas esas cosas, que eso es un mundo fascinante, ¿no? Y sin embargo como que hemos, no sé, abandonado a una especie de rutina del día a día que habría que recuperar, ¿no? Porque muchas de esas cosas también depende de la gente que está ahí convocada, o sea que entonces no sé yo este asunto como... Qué duda cabe. A ver, voy a coger varios keyword que has dicho, mantel, luz, ritmo. A ver, ahí me toca, por ejemplo, bueno, hay que saber que ser liturgista es ser mártir, ¿no? El liturgista sufre mucho, ¿no? Entonces, a mí me toca, por ejemplo, pues muchas veces celebrar un altar donde están encendidas dos luces, dos velas, pero hay otras 4 que no están encendidas, ¿no? Entonces, claro, para mí es un sufrimiento enorme pensar qué significado tienen en la misa unas velas apagadas. Claro, esto, a vosotros parece, pues qué tontería, ¿no? Pues para mí no es ninguna tontería. O sea, yo sufro una barbaridad callando, ¿no? Callando y, ¿no? Pues sí, porque hay luces encendidas y otras apagadas, ¿no? Pero ¿qué significado tiene una luz apagada sobre la mesa santa del Señor? El mantel, bueno, el altar es Cristo. Hay un misterio del altar cristiano que consiste en que todavía no se ha saludado a la asamblea y ya se ha besado el altar primero. Que ya se ha despedido a la asamblea, pero todavía queda algo por hacer, que es besar el altar. Y que en el rito armeno, antes de irse a la sacristía, después de la misa, el sacerdote se inclina y reza una oración dirigiéndose al altar como si fuera una persona. El altar es Cristo, ¿no? Es el corazón de la vida litúrgica de la Iglesia, es el altar, ¿no? Entonces, ¿cómo se nota que es altar? Porque lleva un mantel. ¿Y qué es el mantel? Las vestiduras pontificales del Cristo resucitado, ¿no? Por eso, cuando empieza el oficio del Viernes Santo, los sacerdotes nada más salir se postran. Pero no se postran delante de la puerta de la catedral, se postran delante del altar, que por cierto está desnudo, como Cristo, el Viernes Santo. Interesante, ¿no? Adán y Eva son creados desnudos. Jesucristo en su vida se viste y al morir muere desnudo. De esto los padres han hablado, ¿no? Entonces nosotros
tenemos a Cristo revestido de sus vestiduras pontificales, que es el mantel de la vigilia pascual. Que no hay bordado, lujo y ornato suficiente para ese mantel, ¿no? Que no tiene el viernes, y que si hay algún mantel más precioso que usar, bendígase, inaugúrase para la vigilia pascual, ¿no? Entonces, claro, el altar pagano es asqueroso porque se queman víctimas y hay unos canales para que discurra la sangre y caiga de la mesa, ¿no? Y todo eso, cuando ya se ha quemado la víctima, huele fatal, ¿no? El altar cristiano tiene la blancura del lino bordado, ¿no? A veces, ¿no? Del altar, ¿no? Sí, son cutres, pero porque nos falta el sentido del misterio. Año 1902, Romano Guardini. Nuestros contemporáneos tienen embotada su inteligencia simbólica. Más de un siglo después, 2021, nuestros contemporáneos tienen más embotada todavía su inteligencia simbólica. No se capta nada de los símbolos. Y el último que has dicho ha sido el baile. Bueno, hay que decir que este rito de la misa solemne, nada más empezar, incensar el altar, los orígenes de esa incensación son los bailes de los sacerdotes en torno al altar precristiano. Esto es muy antiguo y se recoge en la liturgia cristiana y se rodea incensando, ¿no? Sobre la perfumería, a lo mejor os ha llamado la atención que me dedicara a citar a la perfumería y la cromática litúrgica, ¿no? Bien, nosotros el sacramento de la crismación, de la confirmación del crisma del obispo, lo hacemos con aceite y un perfume y luego un palo de madera que se hace así para que se mezcle bien y ya está. Pero cada iglesia, cada comunidad en el Oriente cristiano, para confeccionar esto que se llama mirón, el mirón, que es como el crisma occidental, tiene su propio arte de perfumería litúrgica. Y en algunas comunidades del Oriente cristiano, para confeccionar el mirón, se pueden llegar a usar 30 y tantas esencias. Las mujeres saben que no es lo mismo un perfume que una esencia. Una esencia es una cosa, me parece, ¿no?, que con una gotita aquí ya tienes para todo el día, ¿no? De eso utilizan 30 y tantas. Y entonces, cuando en el momento de la crismación se abre el ánfora, casi te desmayas de la fragancia, ¿no? Porque quieren imitar aquello del Evangelio, ¿no? Y toda la casa de Simón se llenó del olor del perfume, ¿no? Cuando la mujer rompe el vaso a los pies de Jesús, ¿no? Y los enjuga con sus cabellos, ¿no? Toda la casa se llenó de olor. Entonces, cuando los que salen recién bautizados de la piscina bautismal les ponen la túnica blanca, les ponen el alba blanca, y antes de poner el alba, ungen su cuerpo con este mirón. Por eso las mujeres que llevaban el mirón para embalsamar el cuerpo de Jesús, en la liturgia oriental se llaman las miróforas, las portadoras, foras, miróforas, las que llevan el mirón bizantino, el mirón esto, ¿no? Entonces, cuando se les bautiza y se les crisma con este crisma a los recién bautizados y procesionan hasta el altar, toda la asamblea durante la procesión de los neófitos huele muchísimo, porque son el buen olor de Cristo. Tanto es así que la procesión de los dones con el pan y el vino, ese día la llevan los recién bautizados, que tienen las manos más puras que las del obispo. ¿Por qué? Porque acaban de salir de la piscina bautismal y han sido ungidos con el Espíritu Santo. Por tanto, son ángeles, aunque tengan cuerpo. O sea, son como ángeles. Y es la única vez en el año que el pan y el vino lo llevan, pero huelen una barbaridad. Esta vez el sentido del olfato, ¿no? Bueno, es muy tarde. Yo puedo responder todo lo que queráis, pero... ¿Podemos dar un descanso? Sí, lo que tú digas, ¿no?